informática para que me solucionen el tema. Bueno, No perfecto. sé si puedo participar de la clase o... Sí, sí. Bueno, Hoy, gracias. por hoy, aparte de vos, van a entrar, hay otros que han entrado con el correo personal y no el institucional. Lo importante es que arreglen la situación así. Sí, ya me estoy Así comunicando con el informática y ingreso si es no... más simple para Claro. ustedes. Y hacemos No, las bueno, cosas bien, digamos. sí, lo hacemos de forma correcta. Ok, bueno, gracias. Bueno, allá vamos. como vamos a cumplir horario, ¿sí? Y el tiempo es corto y la clase es una clase de presentación. Entonces, vamos a arrancar, ¿sí? Bienvenidos a todos a la cursada de Matemática 2B. Si les ha llegado el enlace de esta sala es porque están matriculados en la cátedra. Hay algunos invitados con correos personales, no con el correo institucional. Les pedimos que en el transcurso de esta semana se contacten con cualquiera de los docentes de la cátedra para que hagamos el cambio, es decir, los agreguemos a esta sala con el correo institucional, que sería lo correcto, así no estamos admitiendo gente mientras damos la clase. Bien, nos vamos a presentar para que ustedes sepan quiénes somos. Este es el equipo de la cátedra. La que le está hablando es la arquitecta Andrea Farías. Yo estoy a cargo de este equipo y con ustedes están hoy acá el ingeniero Alejandro Torres, el arquitecto Silvio Chaile, el arquitecto Valentín Sájar, y creo que también está la arquitecta Victoria Ferraris entre nosotros, ¿sí? Este equipo, estas caras que ven acá, somos los docentes de esta cátedra y somos los que vamos a estar con ustedes en contacto todas estas clases. Estas clases que vamos a tener a partir de hoy y hasta octubre, en formato sincrónico, en este mismo enlace, todos los martes. Nos vemos acá todos los martes, ¿bien? Les voy a contar, como para arrancar un poquito, cuáles van a ser las condiciones de cursado y algunos otros detalles más, que es importante que lo sepan. Creo que si hablamos de las pautas de cursado de entrada, todo el mundo las sabe, no va a haber nada nuevo, no va a haber ningún cambio, y estamos todos al tanto de cuáles son las pautas que tenemos que seguir y que cumplir para poder llegar al final del cursado en las condiciones de regular o promovido, ¿bien? Nosotros iniciamos las clases hoy, 29 de julio, y las finalizamos el 4 de noviembre. Ese día, 4 de noviembre, es la fecha del recuperatorio, es decir, la última instancia de evaluación que tenemos pensada para esta materia. Son 11 clases en total, si yo cuento también parcial y recuperatorio, y lo que les estamos pidiendo es que completen el 70% de la asistencia a esas clases. Estas clases van a ser en formato sincrónico, la asistencia la va a tomar el registro de la plataforma Meet, o sea, automáticamente, no es que nosotros vamos a tomar la asistencia, sino que la plataforma toma asistencia y nos llega una lista de asistencia que es la que nosotros tomamos, ¿bien? Ese va a ser el formato de tomado de asistencia y les estamos pidiendo que completen el 70%. Hagan la regla de 3 para que sepan cuántas faltas pueden tener. Formato de cursado. Virtual y sincrónico vía Meet. Todos los martes en este mismo horario y en este mismo enlace. Les pedimos a aquellos que están tomando esta clase en la ciudad universitaria o en las cercanías que traten de asegurarse un Wi-Fi estable para que puedan asistir a toda la clase, ¿sí? Y puedan realizar las actividades y participar de las actividades de la clase. ¿Cómo los vamos a evaluar? Tenemos dos formas, hemos adoptado dos formas de evaluación. Una es del proceso que ustedes van a ir haciendo
en el transcurso del cursado. Esa evaluación del proceso la hacemos con trabajos prácticos que van a desarrollar de forma online en una plataforma, en la plataforma Moodle, que les voy a mostrar dentro de un ratito. Esa es una forma de evaluarlo y es evaluar el camino que van siguiendo para adquirir los conocimientos. Y por otro lado, la segunda forma de evaluación es una evaluación final, globalizadora, que va a estar, por supuesto, que en formato presencial y que la vamos a desarrollar al final del cursado. ¿De qué se trata esa evaluación globalizadora? Un parcial, que va a contener ejercicios con los temas que vamos a desarrollar clase a clase. Dos formas de evaluar. Una en el proceso, esa es casi que una autoevaluación. Ustedes se van a ir autoevaluando. Esa es en formato virtual. Les voy a mostrar más adelante cómo es ese formato. Y la otra es presencial y es al final del cursado de la materia. El email para entrar a estas clases y a entrar a la plataforma en donde los vamos a evaluar tiene que ser el correo institucional. Bien, ustedes, los que están hoy acá en clase, ya están matriculados en el aula Moodle, en donde vamos a mostrar dentro de un ratito la forma de evaluarlos en el proceso, con estos trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, ¿y cómo están matriculados? Están matriculados con el correo institucional. Y a estas clases pretendemos que también entren con ese correo institucional. Las clases las vamos a grabar, las vamos a subir a esa plataforma, a la plataforma Moodle, para que ustedes las puedan revisar. Pero lo ideal es que entren con el correo institucional para que puedan acceder a esas clases. ¿Bien? Aquel que no lo tenga todavía o tenga algún problema y deba gestionarlo, tiene la semana que sigue para poder resolver esa situación. Mientras más se tarden, más tiempo van a perder para poder entrar a la plataforma en donde están alojados estos trabajos prácticos que evalúan el proceso y que en breve van a estar habilitados para que empiecen a realizar. Bueno, hablemos un poquito sobre las condiciones de regularización y promoción de la materia. Las contamos hoy para que queden claras, las van a ver otra vez dentro del aula Moodle para que las revisen después. Y son estas. Ustedes creo que ya saben cuándo un alumno es regular, cuándo un alumno es promovido, cuándo un alumno tiene condición de libre. Las repasamos para que no queden claro, para que queden claras. Cuando ustedes aprueban los contenidos mínimos de la materia, los conocimientos básicos que están dentro de la currícula de la materia, y alcanzan una nota que es, en este caso va a ser una nota de conocimiento básico, el alumno regular debe demostrar en un examen final que entendió esos conocimientos. Entonces, el alumno regular tiene los conocimientos básicos y tiene que presentarse a rendir en alguno de los turnos de examen, julio, diciembre, febrero, la materia. ¿Bien? Ese examen se aprueba con nota de 4. Alumno promovido. Obtuvo durante el cursado de la materia los conocimientos necesarios. Demostró que los aprendió de forma acabada. Entonces, no se presenta a rendir en un turno de examen, sino que al final del cursado recibe una nota por el final de la materia que directamente se plasma en guaraní y ya queda en su legajo. ¿Bien? Alumno libre. No alcanza a obtener los conocimientos básicos en el recorrido del cursado, puede presentarse a rendir en alguno de los turnos de examen, ¿sí? Diciembre, febrero, marzo, y lo va a hacer como alumno libre. O, en su defecto, puede recursar la materia en una próxima edición de la misma, ¿sí? Veamos para la materia cuáles son las condiciones que tienen que tener para quedar como regular, para quedar como alumno promovido, o para, en su defecto y en el peor de los casos, el que no deseamos, que queden como alumnos libres. Para regularizar la materia, tienen que cumplir con el 70% de asistencia a clase,
solo pueden tener 3 ausentes, tienen que aprobar estos trabajos prácticos que les contaban que era una forma de evaluar el proceso de ustedes, del conocimiento de los temas de la materia en el proceso. Son trabajos prácticos online, el 80% los tienen que tener aprobados. ¿Con qué nota? 4 como mínimo. Y tienen que aprobar ese parcial globalizador, que es la evaluación final de la materia, con nota de 4, 5 o 6. Si cumplen con esas primeras condiciones, entonces quedan como alumnos regulares, ¿sí? Regulares en la materia. Estas serían las condiciones para regularizar, entonces. Segunda columna, condiciones para promover la materia. ¿Qué quiere decir promoverla? Que no se van a tener que presentar a rendir en ninguno de los turnos de examen. En el caso de regular, ya aclaré que terminan el cursado, pero tienen que presentarse a rendir. Alumno promovido, cumple con el 80%, el 70% de asistencia a clase, aprueba el 80% de los trabajos prácticos, pero fíjense que ahora es con nota un poco más alta, de 7 o más. Los trabajos prácticos los aprobó al 80% con 7 o más. Y aprueba ese parcial globalizador final, ¿con qué notas? De 7 o más. El alumno que cumple estas condiciones queda con carácter de promovido. Y acá, claro, tanto para regulares como para promovidos, las condiciones se tienen que dar al mismo tiempo. No puedo, por un lado, hacer los cuestionarios, aprobarlos con nota de 4 o más o de 7 o más, pero no haber aprobado el parcial. O haber aprobado el parcial, pero no haber aprobado el 80% de los prácticos. Tengo que cumplir con las condiciones al mismo tiempo. ¿Bien? La peor de las situaciones sería que no cumplan con la asistencia, no logren aprobar el 80% de los prácticos online y que no aprueben el parcial globalizador. O que no se den las 3 condiciones al mismo tiempo, sino 2 de ellas. Por ejemplo, no aprueben el 80% de los prácticos. Entonces, si no aprueban el 80% de los prácticos, ya no pueden realizar el parcial globalizador. Y en ese caso van a quedar en condiciones de alumnos libres. Vuelvo a repetir, el alumno libre puede presentarse a rendir en un turno de examen en condición de libre. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre estas condiciones para el cursado? No, no hay dudas. Bien. Profe, Sí. ¿los trabajos prácticos se pueden hacer varias veces o en la primera te da la nota y queda con eso? Se los cuento en unos pasitos más adelante, María, pero te respondo para no dejarte con la duda. Sí, sí los pueden hacer varias veces. Ah, Les perfecto. voy a contar, sigo avanzando y les cuento el tema trabajos prácticos. Genial, ¿Bien? gracias. Entonces, las condiciones son estas. Van a estar en el aula Moodle para que las vuelvan a revisar, ¿sí? Y para que al final del cursado todo el mundo tenga claro qué es lo que pedimos, ¿sí? Cuáles son las pautas. Digamos, las reglas para todos. No se cambian, son estas y si las cumplen, bien, llegamos al final del cursado y cada uno sabrá en qué condición llegó. Bueno, algunas cosas importantes para que las tengan en cuenta. Esos trabajos prácticos, ¿sí? Que son online, que van a estar en la plataforma Moodle, tienen que ser presentados en tiempo y forma. Es decir, hay una fecha límite para la presentación de esos prácticos. Fuera de esa fecha límite ya no los puedo presentar, y no los puedo recuperar. No se recuperan los prácticos. Entonces, ¿tengo que hacerlos? Sí. ¿Dentro de un plazo estipulado? Sí. Si yo cumplo con ese plazo estipulado, los hago, los apruebo con nota mínima de 4. Bien, dentro de la fecha límite, tengo acceso a rendir el parcial. Si yo no los realizo o no cumplo con el 80% de esos prácticos aprobados con nota mínima de 4, no voy a poder hacer el parcial globalizador. Bien, y vuelvo a repetir, no se recuperan.
los prácticos no hay forma de recuperarlos. Ya les voy a mostrar fechas límites para que todos estén al tanto, dónde tienen esas fechas límites para que todos las sepan. Pero no se pueden recuperar. Tampoco se promedia, fíjense lo que dice acá en la segunda línea, no se promedia la nota de los parciales con la nota de los cuestionarios para acceder a la regularidad de la promoción. Es decir, no hay un promedio de notas, no. Por un lado apruebo los prácticos y por otro lado apruebo el parcial. ¿Bien? Ayuda, ¿sí? En el caso de la promoción, el hecho de que tengan buenas notas en los prácticos, pero no hay un promedio. ¿Bien? Y lo que decía arriba, en la última solapa, los trabajos prácticos no se recuperan. Entonces, estén atentos a la fecha límite para cada tema, para entregarlos, para que no tengan problemas al final. Los hago, los entrego, no es hacerlos, es hacerlos y enviarlos. También ha sucedido que los hacen, no los envían, y entonces quedan sin realizar, sin nota. Y ese problema no lo podemos salvar si llegaron a la fecha límite. ¿Bien? ¿Alguna duda con los prácticos hasta acá? Me falta contarles cómo los van a realizar y de algunos detalles más. Pero hasta acá. ¿No hay excusa de corte de luz? No hay excusa de bueno, corte de luz. Ese es el tema. El tema es de la fecha límite. O sea, hay una fecha límite. Si ustedes dejan todo para el último, y bueno, puede pasar que se cortó internet, que tengan problemas de corte de luz, que tengan problemas de no lo alcancé a enviar. Entonces, nosotros sugerimos no dejarlos para el último, irlos haciendo en el proceso. Les contaba que es una evaluación del proceso de aprendizaje. Y es una casi autoevaluación para ustedes. Si la dejan para el final, y bueno, puede suceder que no los entreguen a todos en tiempo y forma. Voy a hablar sobre las fechas límites más adelante. Pero bueno, lo importante es eso, que no se dejen estar, que no esperen hasta el final para presentar estos prácticos, para que no estén ahí en la cuerda floja y después nos escriban para decirnos, pero a mí se me cortó internet. Pero hubo un tiempo bastante importante para que los realizaran. Si los dejamos para el último, bueno, eso puede suceder. Y no va a haber excepción, o sea, la fecha límite es la fecha límite. Después de esa fecha límite, no los podemos presentar y no vamos a admitir que los realicen para poder cumplir con la condición. Bueno, ahora me gustaría que prestemos atención a esto, al cronograma de la materia en donde están fechas importantes. Seguramente esas fechas importantes son las fechas que estoy hablando de entrega de esos cuestionarios. Se los voy a mostrar directamente el cronograma. Ustedes a este cronograma lo pueden bajar de las dos plataformas con las que trabajamos, la plataforma Weebly y la plataforma Moodle. Bien, ya voy a contar bien qué hay en cada plataforma, no se preocupen, pero este cronograma lo tienen en ambas plataformas. Este es el cronograma, es como una agenda que nos dice qué tema tocamos cada día, qué tema vamos a tocar en clase, día por día, y las fechas de entrega de los trabajos prácticos. Fíjense, por ejemplo, para el trabajo práctico, o el día de la fecha de hoy, 29/7, tenemos la clase inaugural. Y acá están los temas que vamos a tocar hoy. Ustedes saben cuáles son los temas. ¿Bien? Porque están en esta agenda. Fíjense que acá en la fecha 12/8, 12 de agosto, aparte de explicar que el tema de la clase va a ser parábola, también se les avisa que es la fecha de entrega del práctico número 1, cuyo tema es circunferencia. Ese día vence, desde el 29/7, que va a estar abierto, hasta el 12/8, tienen tiempo para realizar el práctico número 1, sobre el tema circunferencia. Entonces, ese práctico se entrega ese día. Hasta las 23:59 tienen tiempo para hacerlo. ¿Cuántas veces? Todas las veces que quieran.
¿qué nota se va a registrar? La nota más alta de todos los intentos que ustedes hagan. Ya les voy a mostrar el práctico en la plataforma para que también lo veamos, cómo se realiza. Pero lo hacen todas las veces que quieren dentro de la fecha límite. Es decir, para el práctico número 1, la fecha límite es el 12 de agosto. Todas las veces que quiera y voy a alcanzar la nota. ¿Y qué nota va a tomar la plataforma? Y la más alta que yo adquiera en todos mis intentos. Si lo hice una vez y me saqué un 4, lo volví a hacer y me saqué un 7, lo volví a hacer y me saqué un 5, y lo volví a hacer y me saqué un 9, la plataforma va a tomar la nota 9, pero hasta la fecha límite. Después de la fecha límite ya no toma más notas. Va a quedar abierto para que estudien, pero ya no se registra ninguna nota más. ¿Se entendió cómo funciona? Sí, sí. Sí, profe. Bien, entonces en el cronograma están las fechas de entrega de todos los prácticos. Acá, 19 del 8, se entrega el 2. Una semana después, entrego el 2. Bien, acá entrego el práctico referido al tema elipse. Entonces, en el cronograma que vuelvo a repetir es la agenda, están las fechas de entrega. Es importante que ustedes las cumplan. En la plataforma también se las hemos puesto para que ustedes también las sepan, pero no se dejen estar. Acuérdense que tienen que tener el 80% de estos prácticos entregados para poder realizar el parcial. No son todos. Puede que algunos no lo entreguen, pero el 80% de 5 prácticos. O sea, hagan la regla de 3. ¿Cuántos no pueden entregar? ¿Bien? ¿Se entiende el procedimiento entonces? Este es el cronograma. Les voy a mostrar en la plataforma luego dónde lo pueden bajar para que todos lo tengan y puedan acceder a él, ¿sí? Entonces, el cronograma es nuestra agenda. Ahí están las fechas importantes. Y ahora voy a hablar sobre las dos plataformas con las que vamos a trabajar. Se las voy a mostrar para que sepan cuáles son y qué hay en cada una de ellas y qué necesitamos que revisen en cada una de ellas. Las dos plataformas son estas, la plataforma Weebly y la plataforma Moodle. La plataforma Weebly, que es la de arriba, es una plataforma donde ustedes tienen material para estudiar. Este es el enlace a esa plataforma. Ya se los voy a pegar también en el chat para que lo tengan. Y es de ingreso libre, o sea, no tienen que loguearse. No tienen que entrar ni con usuario ni contraseña para acceder a este enlace. ¿Bien? Entran y ¿qué van a encontrar acá? Material y bibliografía y videos de años anteriores y de clases anteriores sobre todos los temas que vamos a ir tocando en el desarrollo de las clases, ¿sí? De esta cursada. Entonces, la primera plataforma es de estudio, tiene material de estudio. La segunda plataforma, el aula Moodle, que es en realidad un Cabin 10, a donde ustedes ya deben estar, ya deben haber ingresado, porque en otras materias también deben haber usado esta misma plataforma. Bien, en esta plataforma Moodle sí tienen que entrar con su usuario MiUNC. Sí o sí con el usuario MiUNC para acceder, para tener acceso a esos cuestionarios. ¿Qué hay en esta plataforma Moodle? Que ahora se las voy a mostrar. Ahí están los cuestionarios, los trabajos prácticos que tienen que ir realizando de cada uno de los temas, ¿sí? Entonces, en esta segunda plataforma está el contenido que nosotros, o están las herramientas didácticas con las cuales nosotros los vamos a evaluar el proceso de aprendizaje de ustedes. Les voy a mostrar esas dos plataformas para que veamos cuáles son. Voy a empezar por esta, que es la plataforma Weebly, ¿bien? Fíjense que acá tienen también cómo entrar al aula Moodle y esta plataforma tiene también cómo ir a la Mate 1, también tienen fórmulas de aplicación que ustedes van a poder usar
para rendir los parciales y para rendir también los exámenes presenciales, ¿sí? Esas fórmulas las pueden usar limpias, o sea, tal cual las bajan de acá, las pueden usar. También tienen, dentro de la solapa que dice capítulos, cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando en esta cursada con material bibliográfico para estudiar. Tienen apuntes, tienen guía de ejercicios y también tienen algunos videos de años anteriores referidos a este mismo tema. El primer tema es circunferencia. Bien, entonces donde dice capítulos tienen información teórica de cada uno de los temas que vamos viendo clase a clase. Esta es el aula Weebly, la plataforma Weebly. No hay que loguearse, tienen toda la información teórica. Y esta es el aula Moodle. Ustedes entran al aula Moodle como alumnos de Matemática 2B, ¿sí? Y entonces van a ver esto. La portada, el enlace para poder entrar a la Weebly también, algunas indicaciones generales sobre el tema trabajos prácticos que les acabo de contar recién y están otra vez explicadas acá como presentación. Y luego en cada una de estas solapas, ¿qué vamos a ver? Acá tienen información. Acá hay desde enlaces a los Meet de cada uno de los turnos de cursado y acá está el cronograma. ¿Lo ven? Acá lo pueden bajar al cronograma. En la segunda solapa tienen emails de todos los docentes de la cátedra para que nos puedan contactar y escribir. En la próxima solapa tienen, algo que ya también se los mostré en la Weebly, pero lo tienen acá también, fórmulas de aplicación. De acá las pueden bajar para poder llevarlas para rendir en formato presencial, parciales o exámenes. Están de vuelta explicadas acá las condiciones de cursado, de las cuales hablamos hace un ratito, pero las tienen acá de nuevo para que las puedan revisar y otra vez un detalle de esas condiciones, de las cuales hablé hace un ratito también, para que queden claras, ¿sí? Y para que no haya problemas ni discrepancias después sobre qué tenía que cumplir para poder llegar al final del cursado. Y acá van a estar guardadas, fíjense, en esta solapa van a estar guardadas las clases que vamos a tener. Todas las clases del cursado se van a guardar y se van a alojar aquí también. Y por último, tienen una solapa que dice calculadora. ¿Qué hay acá dentro de la calculadora? Hay para descargar una calculadora que la pueden usar en la computadora, o sea, que la pueden usar para trabajar en casa, pero no es un formato físico, es un formato de computadora, de escritorio de computadora. Esa les puede servir, pero la recomendación es que para el día del parcial ustedes van a tener que llevar una calculadora física y la tienen que saber manejar. Por si tienen dudas sobre el manejo sobre esa calculadora, sobre la configuración de esa calculadora, acá hay un video que explica cómo configurarla, cómo resetearla. Si tengo algún problema, cómo resetearla. Entonces, para trabajar con mi calculadora física, acá les dejamos alguna info para que la puedan acomodar para trabajar. Tanto en las clases que nosotros vamos a tener todos los martes, en donde vamos a hacer ejercitación, y para que esa misma calculadora lleven el día del parcial o del examen final, para que la tengan re clara cómo la manejan. Bien, entonces hasta acá eso es información básica, que está en cada una de estas solapas que les he ido mostrando. Y lo que voy a mostrar ahora son las solapas en donde están los trabajos prácticos que ustedes ya pueden empezar a realizar. Fíjense, en las solapas que tienen números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, esas solapas son las que tienen los cuestionarios o trabajos prácticos con los cuales los vamos a evaluar en el proceso de aprendizaje. En esta solapa, primera que aparece primero, fíjense, fecha tope obligatoria para probar
este cuestionario 12 de agosto. O sea que acá ya la fecha ya la tienen. Apenas lo abren ya saben hasta qué día tienen tiempo para realizarlo. Pasada esa fecha, van a quedar abiertos, pero ya la nota no se guarda. Y el cuestionario es este. Este es el cuestionario que ustedes abren, ¿bien? Y resuelven. Son ejercicios. Acá van a colocar la respuesta. En este renglón, donde dice respuesta, colocan la respuesta. Para colocar esa respuesta, ustedes tienen que verificar que la máquina en donde están realizando este cuestionario tome a la coma decimal con punto o con coma. Entonces, si yo hago la prueba, por ejemplo, voy a poner cualquier número, 1,2, y lo voy a poner con punto, 1.2, ¿bien? Y voy a decirle que termino el intento. Si yo recibo respuesta incompleta como resultado, eso no quiere decir que la respuesta está mal. Quiere decir que la plataforma no tomó la respuesta. Es decir, la ingresé de forma incorrecta. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo otra vez al intento. Eso quiere decir que mi máquina en esta plataforma, la coma, no la toma como punto, sino que se la tengo que poner con coma. Y pongo 1,2. Y vuelvo a aplicar, terminar el intento. ¿Y ahora qué me va a mostrar? Fíjense la diferencia. Me va a mostrar respuesta guardada. Eso no quiere decir que la respuesta sea correcta, sino que la plataforma la tomó de forma correcta. Ingresé el resultado de forma correcta. Eso lo tienen que verificar. ¿Para qué? Para asegurarse de que estén ingresando la respuesta bien en el cuestionario. Vuelvo a repetir, tienen que probar cada uno en su máquina si la coma decimal la tienen que ingresar con un punto o con una coma. ¿Eso se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien. Una vez que terminaron de realizar todos los ejercicios, enviar. Esta es la solapa. Enviar todo y terminar. Si no lo envían, no hay nota. Si no hay nota, el cuestionario no se evaluó. Estos son los que ustedes pueden hacer todas las veces que quieran. Todas las veces que quieran. Ya están abiertos. Todos están abiertos. ¿Queda claro? Están abiertos aún los de aquellos temas que no vamos a ver en la clase de hoy. Están tema por tema. Fíjense. Cada tema tiene un cuestionario. Y todos están habilitados para que los empiecen a realizar. Hoy vamos a ver el primer tema de estos cuestionarios, pero ustedes si quieren pueden entrar y pueden realizar todos para ir probándose. ¿Queda claro el tema cuestionarios o trabajos prácticos online? ¿Dónde están y cómo se resuelven entonces? Sí, quedó claro. Sí, Anita, levantaste la mano, pero ¿fue por error? Sí, perdón, profe, me equivoqué. No hay problema. Bueno, entonces, hasta acá, tema, plataformas con las que vamos a trabajar y cómo los vamos a evaluar, condiciones de cursado generales y cómo los vamos a evaluar. La plataforma donde los vamos a evaluar es esta, la plataforma Moodle. Ahí están los trabajos prácticos, que son los que tienen que ir resolviendo según las fechas límites. No se dejen estar para que no se les pase esa fecha límite. ¿Bien? Bueno, y vamos a comenzar entonces, si no hay ninguna pregunta referida a las condiciones de cursado o a cómo nos vamos a manejar en este cursado, vamos a comenzar con la primera temática de este curso de matemática. Y el primer tema que vamos a ver hoy es secciones cónicas. Hoy vamos a hablar sobre secciones cónicas. Las vamos a definir
vamos a ver cuáles son esas secciones cónicas que vamos a estudiar y vamos a empezar con la primera de ellas. ¿Bien? Las secciones cónicas... Para que Martín levantó la mano, no sé, Martín. Sí, Martín, te escucho. Sí, profe, disculpe, no escuché si dijo si se pasan las clases grabadas por las dudas o no. Sí, estas clases se graban y se suben al aula Moodle. Hay una solapa donde van a estar alojadas todas las clases prácticas, teórico-prácticas, que van a tener todos los martes, Martín. Dale, genial, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, las definimos. Vamos a ver qué son las secciones cónicas. Las secciones cónicas son curvas planas, ¿bien? Que resultan de la intersección de un plano con una superficie cónica. Voy a mostrar qué es la superficie cónica primero y cómo ese plano, al cortar esa superficie cónica, genera estas curvas planas, que pueden ser abiertas o cerradas. En la imagen dinámica de acá de la derecha, ustedes tienen estas formas que tienen como dos conos invertidos. ¿Los advierten? ¿Cuáles son? Es como si fuesen dos conos como estos, unidos por el vértice. ¿Bien? Eso es una superficie cónica. A esa superficie cónica, cuando yo la corto con un plano, que de acuerdo a la posición del plano, como están viendo en la imagen dinámica, de acuerdo a cómo se posicione el plano que corta la superficie cónica, aparecen estas curvas planas. ¿Cuáles son esas curvas planas? Son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Circunferencia, acá. Elipse, acá. Esas dos son cerradas. Parábola e hipérbola, esas dos últimas son abiertas. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a estudiar es eso. Vamos a estudiar la curva que se genera cuando yo corto a una superficie cónica con un plano que tiene una posición determinada. ¿Bien? ¿Por qué estudiamos estas secciones cónicas? Porque resulta ser que estas secciones cónicas, que son curvas, generan en su rotación con respecto a un eje, con respecto a un centro, superficies en 3 dimensiones. Y en este curso, nuestra meta es que ustedes conozcan estas curvas planas para que sepan que son las que generan esas superficies en 3 dimensiones que le pueden dar forma a algún objeto arquitectónico que ustedes diseñen, o que parte de esa superficie, de esa cáscara en 3 dimensiones, forme parte de un objeto arquitectónico que diseñen. El cometido es que ustedes las descubran, que sepan que tienen una ecuación característica y que de esa ecuación ustedes pueden sacar los datos para graficarla o para calcularla. En realidad no es que vamos a hacer grandes cálculos, las vamos a identificar y saber de dónde podemos tener los datos para poder manejarlas. En el diseño, algunos de esos datos nos van a hacer falta. A medida que avancemos en el cursado, van a ir entendiendo el porqué de cada una de ellas, vamos a descubrir los elementos de cada una de ellas y después las vamos a volver a descubrir en estas superficies en 3 dimensiones. ¿Bien? La primera de ellas, que vamos a estudiar hoy, es la circunferencia. Y dijimos que de acuerdo a la posición del plano, les dije yo, que corta esa sección, a esa superficie cónica, se generan curvas planas. Acá las ven una por una, fíjense. Esa es una parábola. Esa es una hipérbola. Esas son 2 rectas. Una recta o un punto. Una circunferencia o una elipse. Esos son todos los casos que se pueden dar cuando un plano
corta a una superficie cónica. Nosotros, de todos estos casos, vamos a despreciar aquellos planos que generan en el corte con la superficie cónica un punto o una recta o dos rectas. Y vamos a tomar para estudiar solamente aquellos casos en donde haya curvas o resultados del corte sean curvas. Los casos que se pueden dar son estos. Perdón, André. Sí. No digo que la superficie cónica, esa que nosotros les mostramos, la hemos cortado una parte, pero se extiende hasta el infinito, en este caso hacia arriba y hacia abajo. Y a medida que el plano esté más lejos del vértice, cada vez la figura, la línea plana, va a ser más grande y más pequeña cuando se acerca. Pero podemos extendernos todo lo que nos hiciera falta, porque la superficie cónica es infinita. Como es infinito el plano que la corta. Como también es infinito el plano, o sea que va más allá de lo que importa es la posición del plano para el corte. No precisamente dónde, sino la posición, porque la posición nos da estas situaciones de corte, que son que haya un punto, una circunferencia, una elipse, una parábola, una hipérbola. Estas son las posibilidades que se pueden dar, todas estas que están acá, son las posibilidades que se pueden dar de corte del plano con esa superficie infinita, como les decía el ingeniero. Y el plano también es infinito. De todas estas, ¿cuáles son las que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar los resultados en donde los cortes son curvas. Y son estas 4: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, se entiende. Bien. La primera que vamos a estudiar es la curva plana, cerrada, que se llama circunferencia. Entonces, la circunferencia es una sección cónica. ¿Por qué se dice sección cónica? Porque es la sección de una superficie cónica. Por eso es una sección cónica. Es la sección cónica, o sea, una línea curva, que en este caso es cerrada, que se genera cuando el plano que corta al cono recto, fíjense que acá el cono es una parte de la superficie cónica. ¿Advierten eso? Es como que esta superficie cónica que está acá, formada por 2 conos rectos que se unen en el vértice, yo tomo solamente uno de esos conos, ¿bien? Y lo corto con un plano. ¿Y cómo tiene que ser el plano para que el resultado del corte sea una circunferencia? El plano tiene que ser perpendicular al eje del cono. Entonces, imaginemos que el cono tiene un eje, este es su eje, ¿sí? El que estoy dibujando acá en línea de trazos, ese es su eje, y el plano corta ese eje de forma perpendicular. O también podemos decir, esta es la base del cono, esta que estoy rayando acá en rojo, es la base del cono. Si el plano en cuestión, el plano azul, es paralelo a la base de uno de los conos que forman la superficie cónica, que es infinito el cono ¿no? Es infinitamente largo acá, no tiene fin, Yo tomé un pedacito para mostrar. Si el plano es paralelo a esa base de ese cono, entonces el resultado del corte es una línea curva cerrada, ahí la ven, que se llama circunferencia. ¿Se entiende de dónde sale entonces esta sección cónica? Sí, profe. Cuando el plano es perpendicular al eje de la superficie cónica o paralelo a la base del cono recto, el corte es una línea curva cerrada. El plano podría estar más arriba, más abajo de esa superficie cónica, pero si es perpendicular al eje,
siempre va a dar como resultado circunferencias en el corte. ¿Qué va a pasar? Que esas circunferencias pueden llegar a ser más grandes o más pequeñas. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si el plano pasase por aquí, bueno, no está muy bien dibujada, esa curva sería más pequeña que la que está dibujada en blanco. Y esta, que dibujo acá arriba, sería mucho más pequeña que la que está dibujada en blanco. Pero siempre serían circunferencias, es como que serían circunferencias que tienen el mismo centro de esta azul que está acá, pero con radios más pequeños. ¿Se entiende? Lo que importa es la posición del plano. La segunda curva es la elipse. Ahora las vamos a definir a todas y después solo vamos a empezar estudiando una de ellas. ¿Cuándo se da una elipse? Fíjense, otra vez, tomo una parte de esa superficie cónica, la separo acá en el gráfico de la derecha, y para que sea una sección cónica, cerrada también, que se llama elipse, el plano, fíjense cómo tiene que ser. Tiene que formar un ángulo menor a la generatriz del cono. Y acá vamos a definir entonces qué es eso de generatriz. Vamos a marcar en este gráfico qué es una generatriz y la vamos a definir. Generatriz es esta recta, la voy a tratar de dibujar lo más prolijo que pueda. Es esta recta, que dibujo acá en rojo, ¿la ven? Que está tomada desde un punto fijo, acá arriba, que vendría a ser la cúspide del cono, y acá abajo gira a lo largo de esta circunferencia que es la base del cono, ¿bien? Y al girar genera esa cáscara azul que ustedes ven allí. Esa recta es la recta generatriz. Bien, de esa generatriz, ¿qué me importa? Me importa el ángulo que forma con la base, que vendría a ser este ángulo, que marco acá, de ahí hasta acá. Ese ángulo. Si el plano anaranjado corta el cono con un ángulo menor al ángulo que forma la generatriz del cono, entonces el resultado del corte es esta línea curva, plana, cerrada, que se llama elipse. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Esa vendría a ser la curva y esa sería la línea plana, cerrada, elipse. La posición del plano entonces tiene que tener un ángulo menor al ángulo que forma la generatriz del cono con su base. Ahora veamos qué pasa si el plano tiene esta otra posición. El plano que corta a la superficie cónica ahora es un plano paralelo a una de las generatrices. Recuerden que la generatriz iba desde el punto cúspide, desde este, hasta encontrarse con la línea curva de la base. Esa es la generatriz. Bien, si el plano ahora es paralelo a la generatriz, a la posición de la generatriz, entonces el resultado del corte es una línea curva plana, ahora es abierta, que se llama parábola. Tiene una sola rama y es parábola. Y el último caso es el corte de esa parte de la superficie cónica con un plano que ahora lo hace corta a esa superficie cónica con un ángulo mayor al ángulo que forma la generatriz con la base. Esta podría ser la generatriz y forma un ángulo acá con la base que es este. Si el plano tiene un ángulo mayor al ángulo que forma la generatriz
de esa superficie cónica, entonces el resultado del corte es una curva abierta también que se llama hipérbola. Ahí está dibujada una de las ramas de la hipérbola porque la curva hipérbola tiene dos ramas, simétricas e iguales. ¿Se entendió cuáles son los resultados, cómo se dan los 4 resultados de corte de esa superficie cónica entonces hasta acá? Sí, sí, se entendió bien. Lo que importa es la posición del plano, que corta a la superficie cónica. Bueno, esas superficies, esas secciones cónicas, circunferencia, elipse, parábola e hipérbola, las van a encontrar en un montón de obras de arquitectura. Ahora que las conocen, las van a descubrir. Están a lo mejor en una fachada, como es acá arriba, en la imagen de arriba a la derecha. Bien, esa es una parábola. También están acá en la imagen de abajo a la derecha, esta imagen, en donde ven las curvas simétricas de una hipérbola. O la pueden ver en una planta, por ejemplo, en esta imagen acá central. En esa planta ustedes descubren una curva cerrada que es una elipse. También lo ven en esta imagen de acá abajo a la izquierda. Esa planta también encierra una curva plana cerrada, elipse. En esta imagen de arriba, en esta de arriba a la izquierda, se muestra una casa del arquitecto Mario Botta que tiene una planta que es la de una circunferencia. Y si yo corto el volumen de esta casa con planos paralelos al piso, voy a encontrarme con todas las circunferencias. Entonces, están en un montón de obras de arquitectura, quizás no sabíamos cómo se llamaban, no sabíamos de dónde se generaban, pero ahora las conocemos, y se las mostramos para que después vean que pueden formar parte de algunas cáscaras, de algunas estructuras, de algunos volúmenes en 3 dimensiones, que son usadas, no son un tabú las curvas en la arquitectura. Bueno, vamos a empezar estudiando la circunferencia. La vamos a definir primero y vamos a hablar sobre sus elementos. De cada una de estas curvas vamos a hablar sobre su definición y sobre sus elementos. Es importante que conozcan esos elementos, ¿sí? Porque los elementos también participan muchas veces en la ecuación. Dice, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de otro punto fijo llamado centro. Esa es la definición de circunferencia. Lugar geométrico. Cuando dice lugar geométrico, se está refiriendo a elementos que están dibujados en un plano. ¿Bien? Lugar geométrico. De todos los puntos del plano que equidistan. ¿Qué quiere decir equidistan? ¿Qué significa equidistar? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede ayudar? Que están a la misma distancia. Exactamente, eso quiere decir que equidistan. De otro punto fijo, que es este, llamado centro. Todos los puntos, que ahí los ven en la imagen dinámica, el punto se va moviendo. Todos estos que están sobre la curva, todos esos puntos, están a la misma distancia de otro llamado centro. ¿Bien? Si cumplen con esa condición, todos esos puntos pertenecen a una línea curva, plana, cerrada, sección cónica llamada circunferencia. ¿Cuáles son los elementos de esta circunferencia? Los deben conocer, porque esta línea curva cerrada es bastante conocida. Son estos que están apareciendo acá de forma alternada, y son el centro, por un lado, que es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los puntos que conforman la línea curva cerrada. El otro elemento importante es el que llamamos radio. Radio es un segmento que va desde el centro, desde ese punto llamado centro, hasta cualquiera de los puntos que pertenecen a la curva.
Ese es el radio. ¿Bien? Desde el centro a cualquiera de los puntos que pertenecen a la curva. Ese segmento es el que llamamos como radio. ¿Bien? El próximo elemento es el diámetro. Diámetro es otro segmento de recta que toca a 2 puntos de la curva y pasa por el centro. Toca a 2 puntos de la curva y pasa por el centro. Fíjense que tiene que cumplir 2 condiciones al mismo tiempo. El diámetro, equivale a 2 veces el radio. Otro elemento es el arco. André, ¿sí? Y hay infinitos radios e infinitos diámetros. Todos miden Exacto. igual. Miden lo Todos mismo, miden lo porque mismo. la curva tiene infinitos puntos. Entonces puedo unir 2 puntos de la curva que pasen por el centro y voy a tener un diámetro. Otro elemento sería un arco, que vendría a ser una porción de curva. Yo puedo tomar entre 2, pierdo el lápiz a cada rato, entre 2 puntos de la curva, 2 puntos cualquiera de la curva, por ejemplo, este punto que está acá y este punto que está acá. Voy a tomar esos 2. Entre esos 2 hay una porción, que es un segmento curvo. Eso es un arco. Un arco de circunferencia. Ese es otro elemento de esta curva. El elemento que sigue es una cuerda. Dice, cuerda es un segmento de recta que corta la circunferencia en 2 puntos, pero no pasa por el centro. Ese segmento se llama cuerda. Es como que no es un diámetro, porque para ser diámetro tiene que pasar por el centro. Es otro segmento que no pasa por el diámetro. Se llama cuerda. Y otros, no son elementos, pero son, digamos, algunos detalles a tener en cuenta en esta circunferencia, es que aparecen otras rectas que cortan a la curva en 2 puntos y no pasan por el diámetro, y en ese caso son rectas secantes. La cortan, ya no son segmentos de rectas, son rectas infinitas. La cortan en 2 puntos, esas rectas son secantes a la circunferencia. Así como aquellas rectas que la cortan en solo un punto de la recta pertenece a la curva, esas son rectas tangentes a la circunferencia. Con estos elementos vamos a trabajar para armar las ecuaciones. Y con estos elementos vamos a calcular también, por ejemplo, áreas encerradas y perímetros de esta curva. Porque si es una curva plana cerrada, ¿puede tener área o superficie? Les pregunto. La circunferencia es una curva plana cerrada. ¿Puede tener área o superficie? Sí. ¿Sí? Esto que dibujo acá, a ver, esto, que es una línea curva, una línea recta, que va de acá hasta acá, ¿tiene superficie? No. No. ¿Qué tiene? Perímetro. Tiene perímetro o longitud. Yo puedo calcular su longitud o su perímetro. Entonces, una línea plana, curva, cerrada, como esta que estoy tratando de dibujar acá, ¿puede tener superficie? Sí. Sí puede. Solo la línea roja, ¿tiene superficie? No, la línea no. El cono sí, si no, no. Ah, La línea no. no, la línea sola, así como esta línea recta, esta no tiene superficie, esta tampoco puede tener superficie. La línea sola, solo la línea no tiene superficie. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tiene la línea sola? ¿Qué puedo calcular de esa línea? El perímetro. El perímetro. Perímetro o longitud, que es lo mismo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Yo adentro de esa línea puedo encerrar un espacio del plano
Ese espacio, encerrado adentro, sí es un área, ¿bien? Pero es un espacio encerrado adentro de la curva. ¿Se entiende? Por eso hablamos de área encerrada, ¿bien? No de área de la curva, porque la curva no tiene área. Área encerrada. ¿Se entiende el concepto? Bien, entonces vamos a ver con qué ecuaciones podemos calcular la longitud de la curva circunferencia y el área encerrada dentro de la curva circunferencia. Ya las conocen. La longitud, llamada perímetro de la curva, se calcula con una ecuación, fíjense que ahí está mostrada dinámicamente, cuántas veces entra el diámetro de una circunferencia en su longitud completa. Entra una vez segmento rojo, 2 veces segmento azul, 3 veces el segmento puro amarillo y un pedacito más. Entra 3 veces y un poquito más. Por eso es que nosotros decimos que el perímetro lo podemos calcular multiplicando 2 veces pi por el radio. Es como que 2 veces el radio, ¿qué es? ¿Qué es 2 veces el radio? Diámetro. El diámetro. Dijimos que el elemento que era 2 veces el radio se llama diámetro, ¿no es cierto? Bien, si al diámetro lo multiplico por pi, ¿cuánto vale más? Pi es un número irracional, pero más o menos ¿cuánto vale? 3,14. 3,14. Si yo el valor del diámetro lo multiplico por 3,14, tengo el perímetro. Supongamos que en el gráfico animado que tienen allí, tienen el 3,14 veces. La longitud completa es 3,14 si el radio valiese 1. ¿Se entiende? Si al valor 3,14 lo multiplican por el diámetro o por 2 veces el radio, tienen el perímetro de la circunferencia. Para calcular el área encerrada, acá en la imagen dinámica les están mostrando cómo si yo a ese radio lo elevo al cuadrado, tengo ese cuadradito, 3 veces ese radio al cuadrado me da el área encerrada dentro de la curva. 3 veces y un poquito más, que es el valor de pi. Entonces el área encerrada, que acá en esta otra imagen dinámica se las muestran calculándolo como si fuese el área de un triángulo. Que si yo lo vuelvo a armar, un triángulo escalonado sería, que daría el área de una encerrada dentro de una circunferencia. Fíjense cómo queda el área esa. La base de ese triángulo, ahí la vamos a ver, es 2 pi por radio, que es la longitud de la circunferencia. Y la altura es el radio. Entonces, 2 pi por el radio es pi por radio al cuadrado. Y ahí tenemos el desarrollo del cálculo del área encerrada dentro de la circunferencia. Creo que estas dos ecuaciones las manejan bastante, las tienen en el apunte de fórmulas también. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la ecuación de esa curva, de esa sección cónica circunferencia. En la ecuación vamos a mencionar también algunos de esos elementos que ya hemos nombrado. Para poder armar la ecuación de una circunferencia, hay 2 de esos elementos que son esenciales. Yo tengo que conocer de esa curva el centro y el radio, la posición del centro y el valor del radio. Acuérdense que era el centro y que era el radio para esta circunferencia. Entonces, si yo supongo que tengo las coordenadas del centro, fíjense cómo están indicadas acá las coordenadas del centro, ¿no? Este es el centro y dice que tiene coordenadas H, K. Y el radio, ¿cuál sería el radio? Sería el segmento que va entre el centro y un punto cualquiera, por ejemplo el punto P, que pertenece a la circunferencia. Ese es el radio. Acá está el radio. Entonces, si yo tengo
coordenadas del centro y tengo el valor de ese radio, puedo armar la ecuación de la circunferencia. Vamos a trabajar en este curso con ecuaciones que me permiten armar un gráfico y con gráficos que me permiten tomar los datos para armar la ecuación. Por eso es importante que vayan identificando de cada una de las secciones cónicas sus elementos y cuáles de esos participan de la ecuación. ¿Bien? Del gráfico voy a ir a la ecuación y de la ecuación voy a armar un gráfico. Entonces ahora tengo datos del centro que tiene coordenadas h y k y tengo el valor del radio. Teniendo esos dos datos, yo puedo armar esa ecuación. Fíjense que acá se forma un triángulo, que ¿cómo es ese triángulo? Ese que se acaba de pintar en azul. De acuerdo a los triángulos que ustedes estudiaron. ¿Cómo lo podrían? Rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo acá. Fíjense que en ese triángulo rectángulo, el radio es la hipotenusa. ¿Lo ven a eso? Si el punto centro tiene coordenadas H0 y si el punto P tiene abscisas X0, entonces este segmento, que es uno de los catetos del triángulo, es X menos H. X menos H. Y el otro cateto de ese triángulo, que es este que está acá, si el punto centro tiene ordenadas 0K y el punto P tiene ordenadas 0I, entonces ese segmento, que es el otro cateto del triángulo, en realidad yo lo encuentro restando I menos K. Este valor de arriba menos este valor de abajo. Ese triangulito que acá está más grande, ese triángulo rectángulo que se forma, si yo si yo proyecto las coordenadas del centro y de un punto que pertenece a la curva sobre los ejes coordenados cartesianos, y tengo armado ese triángulo, cuya hipotenusa es el radio, me permite armar esta ecuación, la ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Por qué? Porque la hipotenusa, que es el radio, al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿No dice eso Pitágoras? Esto no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras aplicado para este triángulo, en donde están los elementos, algunos de los elementos de esa circunferencia, identificados en resta de coordenadas y en el valor del radio. ¿Se entiende? Esto es para contarles de dónde sale. Ustedes se van a manejar con la ecuación. Esta es la ecuación ordinaria. Bien, en esta ecuación, fíjense, en esta ecuación tenemos datos. Yo les dije que eran importantes los datos del centro y del radio. Este es el dato del radio. Y H y K son las coordenadas del centro. O sea que en la ecuación están indicados, en esta ecuación, la ordinaria, están indicados el valor del radio, H y K, que son las coordenadas del centro. H y K van a ser dos números, ¿bien? Y el radio va a tener un valor numérico también. ¿Y qué van a hacer? Pregunto. X e Y en esta ecuación. Si ustedes miran el gráfico que está a la izquierda, a lo mejor la respuesta viene sola. Mi pregunta es, ¿qué representan X e Y dentro de esa ecuación ordinaria de la circunferencia? La distancia del centro al lado. No. ¿El radio puede ser? No, el radio está acá. Este es el valor del radio en la ecuación. ¿No sacábamos hipotenusa con esa? No, la hipotenusa, que es el radio,
¿sí? Es la suma de los cuadrados de los dos catetos. Los catetos valen esto. Esto valen los catetos. La diferencia entre la ordenada del punto menos la ordenada del centro. La abscisa del punto menos la abscisa del centro. Pero X e Y, ¿qué son en la ecuación? ¿Quién tiene coordenadas X, Y acá? El punto. Entonces, X, Y en la ecuación representan a las coordenadas de cualquier punto que pertenece a la circunferencia y entonces cuando yo los ingrese en la ecuación la van a verificar. ¿Se entiende? ¿Qué representan X e Y? Claro, sí, sí. H y K son las coordenadas del centro. Van a ser dos números. R es el valor del radio de esa circunferencia. Y X e Y las tengo que dejar así, expresadas en la ecuación. Pero representan las coordenadas del punto, de cualquier punto que pertenece a la circunferencia. Cuando yo arme la ecuación de una circunferencia, por ejemplo, en su forma ordinaria, como esta que ustedes tienen acá, van a tener que, para armar la ecuación, reemplazar coordenadas del centro y el valor del radio. X e Y las van a dejar como están. Salvo que les pidan verificar si esas coordenadas de ese punto pertenecen a la curva o no. Ya vamos a hacer un ejercicio más adelante en la parte práctica y ahí se van a dar cuenta para qué sirve saber las coordenadas de un punto que pertenece a la curva. Pero hasta acá sepan que en la ecuación X e Y son las coordenadas de todos los puntos que pertenecen a la curva. Bien, esta es la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. Yo puedo también, conociendo el centro y el radio, armar otra forma de la ecuación de la circunferencia. Yo sé que si las coordenadas de ese centro son 0, fíjense en el gráfico que apareció acá abajo a la izquierda. El centro ya no está en el mismo lugar que en el gráfico que está arriba a la izquierda. Este centro, que está en este gráfico, estoy acá ahora, en este gráfico el centro está ubicado en un lugar en el plano, cualquier lugar en el plano. Por eso tiene coordenadas H y K. Pero en el gráfico que está abajo a la derecha, ¿dónde está el centro? Este punto. ¿Dónde está ahora? En el origen. En el origen del sistema de coordenadas. Todos los elementos que nosotros vamos a graficar, cuando grafiquemos estas secciones cónicas, van a estar referidas a un sistema de referencia, un sistema de ejes de coordenadas. Si el centro está en 0, 0, que es el origen del sistema de coordenadas, entonces cuando yo reemplazo H y K, ¿por qué? Por 0, 0, ¿a dónde? En esa ecuación que apareció acá, en esta ecuación, yo he reemplazado H por 0 y K por 0. Y entonces se simplifica la ecuación ahora. Arriba, la ordinaria, se simplifica y queda así. ¿Sí? Porque si yo elevo al cuadrado x al cuadrado y 0 al cuadrado, el 0 al cuadrado no tiene, es 1. Entonces simplifico la ecuación y queda de esta forma. Esta forma es la que se llama ecuación canónica de la circunferencia. ¿Qué diferencia tiene con la ordinaria? Y que en realidad es una simplificación de la ordinaria. Vale para cuando el centro de la circunferencia está en 0, 0. Cuando les den una ecuación que es canónica, les están diciendo indirectamente que el centro tiene coordenadas 0, 0. El radio va a tener un valor y lo van a tener que reemplazar. Acá van a tener que reemplazar el valor del radio, este. ¿Sí? Pero no tienen que ingresar coordenadas del centro. ¿Queda claro? Bien, entonces, estamos viendo una forma de ecuación de la circunferencia llamada ordinaria que vale para cuando el centro está en cualquier punto del plano. Y otra forma, simplificada de esta, que se llama ecuación canónica, que vale para cuando la circunferencia tiene el centro en el origen del sistema de coordenadas, en 0, 0. Si yo desarrollo
esa ecuación ordinaria, ¿qué quiere decir que la desarrolle? Quiere decir que resuelva este binomio al cuadrado y este otro binomio al cuadrado, con esos casos de factoreo. Espero que se los acuerden. Si yo la desarrollo a esa ecuación resolviendo esos binomios al cuadrado, acá está la resolución. No pretendemos que la sepan, pero sí es importante que sepan que si yo partiendo de la ecuación ordinaria, puedo llegar acomodando los términos y agrupando términos a una nueva forma de ecuación de la circunferencia, que sería esta que voy a poner acá abajo, en donde yo acomodo, resuelvo los binomios, acomodo a este término, que es menos 2h, le llamo D, a este término, que es menos 2k, le llamo E, con mayúscula, y a todo este término le llamo F, con mayúscula, y entonces llego a esta forma de la ecuación de la circunferencia que se llama ecuación general. En donde fíjense que en esta forma de ecuación de la circunferencia ya no están indicadas ni la coordenada del centro, ni tampoco está el valor del radio. No los ven, ¿no es cierto? Como en la anterior. Esta ya no tiene explícitos la posición del centro y del radio. O sea, profe, pasaste de la ordinaria a la general. A la general. Partiendo de la ordinaria, desarrollándola matemáticamente, llegué a una forma que se llama ecuación general, en donde estos coeficientes, el D, tiene información de la H del centro, de la abscisa del centro. El coeficiente E guarda información sobre la ordenada del centro, la K del centro. Y F, que es el tercer coeficiente, guarda información sobre el radio de esa circunferencia. Esos coeficientes D, E y E con mayúscula ahora van a ser números. Cada uno de esos números guarda información sobre las coordenadas del centro y el radio, pero no están escritos en la ecuación. ¿Se entiende la diferencia entre una y la otra? ¿Queda claro? Que si a mí me dan D, yo puedo sacar H. Si me dan el valor de D, yo puedo sacar la coordenada H del centro. Si me dan el valor de E, también puedo sacar la K del centro. ¿Bien? Pero las tengo que calcular, no las tengo directamente en la ecuación. ¿Eso qué trae como consecuencia? A ver, son dos formas distintas de mostrar la ecuación de la curva circunferencia. Pero a la larga, la consecuencia es, si a mí me dan una ecuación como esta, que está expresada en su forma ordinaria, yo puedo hacer el gráfico directamente. Porque yo de acá puedo sacar coordenadas del centro, H, K, que van a ser dos números, y el valor del radio, que va a ser un número. Van a estar en la ecuación. Pero si a mí me dan una ecuación como la que está abajo, o sea, como esta, que está en su forma general, para poder hacer el gráfico, primero voy a tener que encontrar coordenadas del centro, voy a tener que encontrar H, voy a tener que encontrar K, para poder armar coordenadas del centro, y también voy a tener que encontrar el valor del radio. Todo eso para poder dibujarla. ¿Se entiende? La ecuación ordinaria me permite directamente ir al gráfico. La general no es que no tengo los datos, los tengo que calcular para poder hacer el gráfico. Pero sí hay una forma de pasar de una ecuación a la otra. ¿Cómo hacemos ese pasaje? Fíjense, acá tengo la ecuación, si yo tuviese la ecuación ordinaria y quiero armar la ecuación general, entonces tengo la ecuación ordinaria como esta. Acá les pongo un ejemplo. En donde hay un valor para H, un valor para K y un valor para el radio. A ver si ustedes me dicen qué valor tiene H. En este ejemplo que está acá. ¿Cuál es H? Acá. 3. 3. Este sería el valor de H. Bien, H.
Fíjense el signo que acompaña a H, ¿no? ¿Cuál sería el valor de K? 4. 4. Este es el valor de K. Perfecto. ¿Y cuál sería el valor del radio? 6. 6. Este es el valor del radio. Bien, entonces yo, teniendo la ecuación, que como les dije, H, K y el radio van a ser números, puedo encontrar, fíjense, haciendo esta igualdad o sacando esta igualdad de que menos 2H, voy a borrar eso que puse de arriba porque ensucia y no les deja ver, menos 2H es el valor del coeficiente D con mayúscula en la ecuación general. Entonces, si menos 2H es D, ¿y H cuánto valía? 3. Entonces pongo menos 2, el menos es de la fórmula, por 3, que es el valor de H. Y eso me da menos 6. Entonces eso quiere decir que el coeficiente D con mayúscula vale menos 6. Lo mismo hago para encontrar el coeficiente E con mayúscula, que vale ¿cuánto? Menos 2K. Entonces pongo menos 2 por el valor de K. Este era el valor de K. Menos 2 por 4 es menos 8. El coeficiente E con mayúscula vale menos 8. Y haciendo la suma de H al cuadrado más K al cuadrado menos el radio al cuadrado, obtengo el valor del coeficiente F con mayúscula. Acá lo tienen calculado. H al cuadrado más K al cuadrado menos el radio al cuadrado. Si hago la operación, el valor de F me da menos 11. Entonces, ¿después qué hago? Armo la ecuación general. Pongo X al cuadrado más Y al cuadrado, eso queda tal cual, eso no se cambia, la forma general era así. X al cuadrado más Y al cuadrado más D por X más E por Y más F igual a 0. Esa era la forma general. Entonces reemplazo. El coeficiente D es negativo, lo pongo acá, menos 6. El coeficiente E también era negativo, menos 8. Y el coeficiente B también me dio negativo, menos 11. Y esa es la forma general. Lo van a hacer en ejercicios también. Y puedo ir al revés, o sea, tener la ecuación en la forma general. Ahí tienen claro que D, E y F son números. Y quiero ir a la forma ordinaria. Entonces, si tengo el coeficiente D, que vale menos 6, de ahí despejo y puedo sacar el valor de H. ¿Se entiende? Ese despejo que digo acá es decir que el menos 6 dividido menos 2 me da 3. Si tengo el valor del coeficiente E, que es menos 8 que es menos 2K, menos 8 es igual a menos 2K, menos 8 dividido menos 2 me da K igual a 4. Y del valor de H al cuadrado más K al cuadrado, voy a despejar el valor del radio, porque yo sé cuánto vale F. F vale menos 11. Ya tengo H, ya tengo K, los reemplazo y despejo ahí el valor del radio. El radio al cuadrado me da 36. Entonces, con estos tres datos ya puedo armar la ecuación ordinaria. Fíjense que acá está expresado, en esta última ecuación, puesta acá abajo, está expresado el radio ya al cuadrado. 36 es el valor del radio al cuadrado. Puedo expresarlo así, o también podría expresarlo como, en vez de poner 36, en vez de poner esto, ¿cómo podría 6 al poner? cuadrado. 6 al cuadrado, y está bien, y es lo mismo. Reemplazo H por su valor acá, reemplazo K por su valor, y el radio por su valor. Y tengo la forma de la ecuación ordinaria. ¿Se entendió entonces cuáles son las formas de las ecuaciones que vamos a estudiar para esta curva y cómo podemos ir de una a la otra con los datos? ¿Está claro?
Bien. Les dije hace un rato que vamos a ir de la ecuación a la gráfica y de la gráfica a la ecuación. Entonces, puede que les den la gráfica y les pidan la ecuación. O puede que les den la ecuación y les pidan la gráfica. Por ejemplo, no voy a hacer todos porque quiero que hagan algunos ejercicios también, pero en este ejercicio que está acá a la izquierda, fíjense cómo está graficada esa circunferencia. Si ustedes me pueden decir cuáles son los datos del centro en este caso. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de esta circunferencia? O sea, ¿cuánto vale H? ¿Cuánto vale K? Fíjense a dónde está el centro. ¿Sería -6, -5? -6, -5. A ver, ¿por qué -6, -5? En el gráfico de la izquierda, ¿no? Sí, estaba mirando el de la derecha. Ah, bien. El de la izquierda. 4 y -4. 4 y -4. Bien. El punto centro, ¿en qué cuadrante está? ¿Cuál de los 4 cuadrantes que ustedes estudiaron está el centro? En el segundo. Está en el segundo. Si está en el segundo cuadrante, ¿cómo son las abscisas de todos los puntos que están en el segundo cuadrante? Son negativas. Fíjense que yo proyecto el punto C sobre el eje de las X y me da justamente el -4. Y proyecto. ¿Cuál es la abscisa? Claro, la abscisa es la X y la ordenada es la Y. Proyecto sobre el eje de las Y el punto centro y tengo acá su ordenada. La abscisa es lo mismo que la X. En este caso va a ser la H. Entonces acá las coordenadas de este centro serían -4, punto y coma, 4. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Y cuánto vale el radio de esta circunferencia? Este dato lo estoy pidiendo que lo saquen del gráfico. 2. 2. 4. Fíjense que cada unidad vale 2. Claro. Cada cuadradito son 2 unidades. Acá hay 2, acá hay 2. Así, 4, 4. 4, ¿no es cierto? Aparte, la distancia desde este centro C hasta este eje, ¿cuánto vale? 4 unidades. O desde este centro C hasta este otro eje, ¿cuánto vale? 4. Tiene que valer lo mismo, porque ese es el valor del radio. Entonces el radio vale 4. Bien, con esos dos datos puedo armar la ecuación ordinaria. ¿Cómo era la forma de la ecuación ordinaria? X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado. Ahora ustedes díctenme cómo quedaría esta ecuación con esos datos para este caso. ¿Qué pongo acá? X menos ¿qué? ¿Cuánto es H? -4. X menos 4. Bien, todo eso elevado al cuadrado. Más Y menos, ¿cuánto vale K? 4. 4. 4 y positivo al cuadrado. Igual a... ¿Cuánto vale el radio? 4. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Muy bien. 4 al cuadrado. Entonces la voy a acomodar un poquito más, porque ahí hay un juego de signos en el primer término que me va a cambiar un poquito la ecuación. Acá me va a quedar X. X menos 4. ¿Cómo va a quedar ese X menos 4? Positivo. Menos por menos. X más 4 elevado al cuadrado más Y menos 4 elevado al cuadrado igual a 4 al cuadrado. O Entonces, 16. fíjense, o 16, que es lo mismo. Esta sería la ecuación para esa circunferencia. Fíjense qué pasa con los signos adentro de los paréntesis, cuando una de esas coordenadas tiene signo negativo. Cuando una de las coordenadas del centro tiene signo negativo, eso hace que cambie el signo dentro de la ecuación. Lo van a volver a ver en ejercicios.
¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, sepan que les pueden dar un gráfico y les pueden pedir la ecuación. ¿Qué datos tienen que sacar? Centro y radio. ¿Bien? Ahí está la ecuación. O les pueden dar una ecuación y les piden armar la gráfica. Por ejemplo, les dan esa ecuación y hay que armar la gráfica. ¿Dónde ubico el centro ahora? ¿Qué ¿Cuánto coordenadas? vale H? Claro. X, Saquemos en acá X2. coordenadas del centro. H, ¿cuánto? En X2, dice. ¿2 positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bien. Positivo. H vale 2. ¿Y K cuánto vale? 6 positivo también. 6 positivo. Esas son las Muy bien. coordenadas del centro. Fíjense que no cambiaron estos signos. Este y este no cambiaron. Eso quiere decir que H y K eran positivos. ¿Y el radio cuánto vale? 5. 5. 5. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Con esos datos, grafico. Ubico primero el punto centro. ¿Dónde lo voy a poner el punto centro? En 2, 6. Por acá, entonces, en 2, 2, 6. Acá va a estar el centro. Centro, 2, 6. ¿Y después qué hago? Busco un radio de 5 unidades. Bien, ustedes tendrían que buscar en compás y marcar 5 unidades. 5 más 6 es 11, o sea que hasta por acá llegaría el radio. Estos son 2, 4, hasta acá llegaría el radio. 2, 4, hasta acá llegaría el radio. Y hasta acá llegaría el radio, más o menos. Y entonces ahí podrían graficar esa circunferencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Esto es de la ecuación al gráfico y del gráfico a la ecuación. Vamos a De trabajar esto así. tengo que tratar casi toda la materia. Vamos a ir Exactamente. del gráfico a la ecuación y de la ecuación al gráfico. Por eso tienen que manejar los elementos de la curva y tienen que saber que esos elementos están en la ecuación. ¿Bien? Como para cerrar un poco esta parte, les muestro de vuelta varias obras de arquitectura en donde pueden ver plasmada esa curva plana cerrada en fachadas, en plantas, como pequeñas perforaciones, como aventanamientos. Están en un montón de obras de arquitectura. Quizás no les habíamos prestado la suficiente atención, pero ahora las podemos descubrir y tienen que conocer cómo hacer para poder plasmar esa curva en un diseño. ¿Qué me hace falta conocer de esa curva para poder plasmarla en mi diseño? ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos tratando de impartirles en la clase de hoy? Bueno, los dejo con los profes, con los que van a hacer un poco de ejercitación, ¿sí? Perdón, André, ¿hacemos algún...? Sí, hora. O no nos da el 13 y tiempo. 35. Podemos hacer 10 minutitos y arrancamos con los ejercicios para que no 10 se haga minutos tan hasta las tedioso. menos cuarto y Exacto. ahí la... Unos cuartos y Exacto. largamos entonces con la Perfecto. presentación. Eso. Sí, largamos Recreo. Corta la grabación, las- así no quedan Eso. huecos. 13 y 45 entonces. 13 y 45 volveremos. Se Bueno. va. Cortate la grabación, así no Ahí quedan la huecos. corto. Ahí está. Ahí corta. Nos volvemos a encontrar